y despedir un empleado cuesta 400. Entonces, pues claramente, antes de contratar a alguien, hay que revisar bien si después no va a haber que despedirlo muy pronto, porque despedirlos cuesta más, ¿no? La compañía también puede producir en algún mes que se desee un excedente de producción y guardarlo en forma de inventario a un costo de 50 dólares por unidad por cada mes. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la forma óptima de operar esta compañía durante esos 4 meses, ¿no? Es una planificación que se va a hacer en este momento y que una vez que encontremos la forma óptima, si las condiciones no cambian durante los 4 meses venideros, la operación será esa que determinemos ahora para esos 4 meses. ¿Bien? Entonces, acá, bueno, ponemos los datos en forma tabular como estamos acostumbrados a hacer. Una pregunta ahora. ¿Alguien se atreve a decir cuántas variables tiene este problema? Más o menos, ¿cuántas variables? Nadie. Nadie aporta o sugiere un número. Bueno, lo digo yo entonces. Fíjense, son 4 meses que tenemos que decidir cuánto producir. Ya son 4 variables, la producción de cada mes. Son 4 meses que tenemos que decidir cuántos empleados contratar o despedir. Ya son por lo menos 4 variables adicionales, van 8. Y son 4 meses que tenemos que decidir cuánto de esa producción vamos a guardar en inventario. Ya van 12. Creo que no olvido alguna otra que pueda haber, pero entonces ya así a simple vista y a grandes rasgos, uno sabe que este problema orbita alrededor de unas 12 dimensiones. ¿Ok? Entonces, bueno, eso como para tener idea de qué tamaño es el problema que estamos enfrentando, ¿no? Esto tiene aproximadamente unas 12 dimensiones. Puede ser que alguna consideración haga variar ese número, pero en principio vamos a trabajar con 12, digamos 12 letras distintas, ¿no? Asignadas a las variables que corresponden a cada dimensión. Bueno, lo primero una cosa que podría ser lo primero a observar es que la función objetivo es cuánto ganamos, ¿no? Cuánto ganamos es, fíjense que en este problema se presume que vamos a vender los productos producidos porque ya conocemos la demanda que va a ocurrir en esos 4 próximos meses y por lo tanto lo que vamos a percibir como consecuencia de lo que damos, de los productos vendidos, va a ser esencialmente una constante, ¿no? Es un número que va a resultar la suma de los productos, de lo que se le gana a cada producto por estas cantidades que están pronosticadas para los 4 meses que vienen. Entonces, lo que nosotros ganamos no es, en este caso, una, algo que podamos suponer que podemos afectar. Podemos incidir sobre cuánto nos cuesta producir eso, ¿no? Entonces, este problema, en realidad, la función objetivo es minimizar lo que nos cuesta esa producción
que estamos determinados a cubrir para los próximos 4 meses. Es decir, nosotros hemos decidido a priori que vamos a cumplir con la demanda porque ya sabemos que que siempre nos conviene cubrir la demanda y no dejar ningún elemento de la demanda sin cubrir. Por eso estimamos que los ingresos brutos de esos 4 próximos meses van a ser invariantes porque cualquier cosa que hagamos debe cubrir la producción o debe cubrir esa demanda que se nos va a presentar. Entonces, lo que nos queda después es minimizar los costos. Y los costos son lo que nos cuesta los empleados, los costos que pueden variar, ¿no? Hay otros costos que son constantes y que no presentamos en esta función objetivo. Entonces, parte de los costos es lo que cuesta cada grupo de empleados que hagamos ingresar a la compañía en los próximos 4 meses, es decir, los nuevos empleos, multiplicado por lo que cuesta cada empleado, que es 200, más lo que nos cuesta despedir cada empleado en los próximos 4 meses, que nos cuesta 400 por los empleados despedidos en cada mes, más las unidades de producción que ingresemos al inventario, al almacén, en los próximos 4 meses, que cuesta 50 cada una por mes. Entonces, esta es nuestra función objetivo. Creo que es bastante claro que esa es la función objetivo. Eso es el costo total o el costo, lo que puede variar el costo en función de nuestras decisiones que vienen representadas por estas dos variables y que efectivamente son 12, ¿no? Como habíamos estimado rápidamente en la lámina anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿podría poner un momento la lámina anterior, Sí, seguro. por favor? Esa. Sí. Ah, ok, ya, listo. Sí, porque me había confundido con los costos adicionales que cuáles eran. Los costos, ¿dónde dice costos adicionales aquí? De contratar y despedir. Aquí, exacto. Sí, Si por los eso no costos, entendí, porque no entendía la exacto. ecuación. Ok, los costos adicionales son precisamente lo que varía, ¿no? Los costos que no son los adicionales, como no varían, es decir, como no dependen de lo que decidamos, porque sabemos que vamos a producir lo necesario para cubrir esta demanda, esos costos base, vamos a llamarlo así, pues no los incluimos en la función objetivo porque precisamente no dependen de nuestras decisiones, ¿no? Ok, listo. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, seguimos. Aquí planteamos el problema completo, ¿no? Aquí está la misma función objetivo, sujeto al hecho de que debemos cubrir la demanda. Podemos producir más de lo que la demanda requiere o lo mismo, pero no podemos producir menos, ¿no? Y entonces planteamos esta restricción genérica para cada uno de los 4 meses que vienen. Entonces, para marzo, esta sub 0, que aquí luce como una variable, pero en realidad no lo es, porque E sub 0 es los empleados que tenemos, que son 10, que son los empleados fijos, ¿no?
Entonces, los empleados fijos, que los representamos con esta E sub 0, es como para mantener el ritmo de la nomenclatura utilizada. Ellos producen 12 productos cada uno y los empleados que yo haga ingresar a la compañía en ese mes de marzo, que es E1, producen 10 unidades de productos cada uno. Eso menos 10 veces la demanda. A ver, este 10 de dónde puede ser que salga. Ah, no, de menos 10 veces los empleados despedidos. ¿Ok? En principio eso tiene que ser mayor o igual que 520, que es la demanda de marzo. Entonces, lo que producen los empleados que tenemos, que son los que tenemos ya, más los que contratemos, menos los que despidamos, la producción de todos esos empleados tiene que superar la demanda. Pero ahí hay que incluir o hay que agregar el inventario que podríamos tener del pasado menos la cantidad de productos que hagamos ingresar al inventario para que nos ayude en los meses futuros, que es TI1. Entonces, la ecuación completa o la restricción completa es más o menos algo así. ¿Y por qué digo más o menos? Ya van a entender por qué. La producción de los empleados fijos más la producción de los empleados recientemente contratados menos la producción que iba a generar los empleados que despedí, más el inventario que traía, menos lo que ingrese al almacén para un inventario, digamos, futuro. Eso tiene que ser mayor o igual que 520. ¿Ok? Y eso mismo lo hacemos para los otros 3 meses. Es decir, lo hacemos para los 4 meses, pero para cada mes que avanza, la expresión de la restricción va incluyendo el mes anterior, ¿no? Entonces se va poniendo un poquito más larga, pero es básicamente una expresión construida con el mismo razonamiento. Bien. Ahora fíjense, a ver si alguien sospecha, estas letras de inventario están grises. Aquí puede estar pasando algo en este planteamiento del espacio factible. ¿Alguien se le ocurre, alguien puede hacer alguna observación? ¿Alguien se le ocurre, alguien nota algo? ¿Hay algún error? Si lo hay, ¿cuál sería? O sea, tengo algo entendido que eso es ahí, ese inventario es como excedente de producción. O sea, tipo, si la demanda es 520 y se produjo 620, ahí sería ese 100, el excedente. Entonces Exacto. se puede derivar, bueno, con lo demás. No es como una variable, algo que cambia. Sí cambia, pero con respecto a las otras variables. No es una variable por sí sola. Ok. Creo que creo que es correcto el comentario, ¿no? Sí. Fíjense que yo no sé si es a esto que te refieres, pero podría ser. Estos inventarios absorben de alguna manera toda la producción que sobra con respecto a la demanda de cada mes. Es decir, si yo produzco más de 520 en marzo, el resto lo voy a meter como inventario para tenerlo disponible a partir del mes de abril.
Entonces, si eso es así, ¿qué sobra aquí? Es decir, ¿cuál es el error? La razón por la que estamos presentando esto de esta manera y que yo lo estoy replicando es porque uno tiene la tendencia en problemas como este a escribir esto de manera canónica, estrictamente canónica. Y entonces pone aquí un mayor o igual o un menor o igual que, porque normalmente las restricciones se construyen con base en algún límite que no podemos superar, pero que sí podemos quedarnos de uno de los lados de ese límite, y es lo que expresa este comparador mayor o igual. Y uno tiene la tendencia a poner ese signo de comparación un poco de forma automática, y ahí entonces después aparecen problemas algebraicos que uno no entiende de dónde vienen, y por eso es que yo estoy ilustrando de esta manera este ejemplo, ¿no? Incluso debo decir que a mí me ocurrió, pues, y, es un accidente que ocurre, ¿no? Con mucha probabilidad, porque uno está acostumbrado a interpretar que los límites que constituyen las restricciones funcionan hasta cierto punto, y entonces ese hasta cierto punto hace que el signo que uno usa sea menor que o mayor que. En este caso usamos mayor que porque parece evidente que si yo produzco más de lo que me exige la demanda, no tengo problemas. Pero fíjense que estas variables hemos bautizado aquí como el volumen de producción que ingresamos al inventario absorbe cualquier excedente de esa producción. De modo que este mayor que sobra. Esto en realidad debe ser un igual, porque estas variables de inventario funcionan como una especie de variables que absorben la holgura, es decir, son variables de holgura. Entonces, si nosotros procedemos a resolver este problema como está puesto aquí, vamos a tener problemas, porque quizá seguramente pues este planteamiento no está acotado, porque yo puedo producir, bueno, no sé, a lo mejor sí está acotado porque el sistema va a tratar de minimizarlo, ¿no? Las cosas, y por eso no va a producir un excedente que aquí no está prohibido. Es decir, aquí no está prohibido producir los 520, meter algo de inventario y encima producir 100 más y ponerlos en algún lugar. No está prohibido en ninguna de estas 4 restricciones. Bueno, a pesar de que no esté prohibido, probablemente la función objetivo empuje las cosas, haga presión hacia una producción menor, porque la producción tiene un costo positivo, y entonces la resultante es que el problema, aún escribiéndolo con esto que estoy llamando error, funcione, pero es un riesgo que es una representación más compleja del problema de lo que es necesaria. Por lo tanto, yo lo que sugiero es entender las cosas y poner aquí un igual, como está puesto acá. O sea, ahora reescribí el problema con un igual, y acá abajo lo reescribimos sustituyendo el valor de 10 que tiene E sub 0, que es el número de empleados fijos. Ellos producen 120 cada mes, y esos 120 los resté de la demanda, de manera que me queda esta descripción del espacio factible, esta que está acá. Y donde de paso sabemos que I sub 0
es 0. Pero lo he puesto aquí para no interrumpir el ritmo con que aparecen escritas las restricciones. Bien, entonces ese sería la formulación del problema, ¿no? Ya aquí hay que dejar que las cosas las haga el sistema, el software que ustedes elijan para resolver las cosas. Porque esto, bueno, este es un problema lineal de 12 variables, entonces, pues habría que para resolverlo invertir en algún momento, va a haber que invertir una matriz de 12 por 12, ¿no? Eso, hacerlo a mano es medio fastidioso. Entonces lo voy a mostrar acá. Bueno, aquí está esta expresión. Esta expresión nos ofrece los coeficientes de la matriz A extendida, que serían 10 en esta primera columna, estos 3 10 en la segunda columna, estos números. Y esta sería la ecuación que escribe nuestro espacio factible, ¿no? En su forma aumentada, que como dije, no tenemos que agregar variables de holgura porque el inventario ya funciona como las variables de holgura que convierten en esto en un problema ya formulado de manera aumentada. Y esta B es el vector de los recursos, son estos 4 números que no van a variar. Ok, vamos a ver cuál es la solución. Ok, ahí está cómo lo solucioné yo con Excel, ¿no? Entonces la función objetivo, fíjense, aquí están las 12 variables. Aquí al lado, tengo que moverlo así porque es que no veo, yo no veo, ustedes sí ven, pero yo no, la esquina superior derecha de mi computador. Aquí tengo las 12 variables, aquí pongo en estas celdas, las dispongo para poner allí el valor que va a adoptar cada una de estas variables. Ok, entonces eso ya explicamos esta parte. Es decir, este es el vector que tiene los valores del vector X. Otras palabras, este es el vector X con sus valores y este es el vector X con sus nombres. ¿Ok? Este lo llamé XREF. Pero en realidad estos son los nombres de cada uno de los componentes del vector X, que es este. Y aquí está, pues, el vector X evaluado con sus valores. Ya veremos de dónde salen esos valores. Ahora, el vector X se va a multiplicar por la matriz A extendida y me va a producir como resultado el vector de los recursos. Entonces, esto por esta matriz, que es la matriz A extendida, debería producirme este vector. Es decir, aquí pongo el vector de los recursos, fíjense que son valores, aquí lo ven. Estos aquí son valores. Aquí pongo el signo de comparación
solamente para yo estar consciente de que eso es, de cada uno de esos es el signo, pero esto en realidad no hace nada no hace otra cosa distinta en la operación del programa. Entonces lo que tengo aquí escrito es que esto multiplicado por esto, el resultado lo pongo aquí, que dice A por X. Fíjense que acá, en estas celdas, ahí sí hay una expresión matemática que ya voy a explicar cómo se escribe esa ecuación, ¿no? Seguramente ya ustedes lo saben, algunos de ustedes ya lo saben, pero yo debo explicarlo acá. Entonces, pues esta parte de la hoja, en realidad, no incluyen esto de aquí abajo. Esta parte de la hoja en realidad es la representación en la hoja de cálculo de la ecuación que describe nuestro espacio factible y que dice que el vector X premultiplicado por la matriz A extendida debe ser igual al vector de los recursos. Sí, esto es es la descripción del espacio factible. Pero aquí, obviamente, cualquier cambio que yo haga acá, por ejemplo, voy a poner aquí 85 en vez de 5, funciona y me produce un cambio sobre estas 4 celdas. Entonces, al yo alterar este número, cualquiera que altere, me va a sacar esta igualdad del lugar donde está. Yo puedo empezar esta operación poniendo aquí cualquier valor. Es decir, yo pongo, y yo creo que es conveniente poner valores distintos de 0 para el momento en que uno empieza a construir estas cosas, ¿no? Y por supuesto esto no se va a cumplir, porque hacer que esto se cumpla es precisamente lo que va a hacer el software después, cuando le diga que calcule. ¿Ok? Bueno, además de eso, tenemos que decirle la función objetivo a esto, ¿no? Entonces, pongo acá, en el mismo orden en que aparecen aquí, pongo aquí los coeficientes asociados a cada una de estas dimensiones para efectos de la función objetivo. O sea, aquí es 200 porque el costo de un empleado de un E1 es 200. Aquí pongo 400 porque el costo de un despedido en el tercer mes es 400. Y aquí pongo 50 porque el costo del inventario en cada mes es 50 por unidad de producto que ingrese al almacén. Entonces, este vector multiplicado por estos valores me produce el valor de la función objetivo en este lugar. Y ese valor lo pongo aquí. Y ya es buen momento para explicar esto. Entonces aquí uso... ¿Alguien sabe cómo escribir esta expresión? Perdón. ¿Alguien sabe cómo escribir este producto de este vector por este vector en Excel? Aquí está escrito, ¿no? ¿Alguien lo sabe hacer? Bueno.
Bueno, fíjense, voy a hacerlo aquí. Le digo igual. En este caso voy a multiplicar dos matrices. M mul. Abro paréntesis. Ella misma me sugiere que ponga un arreglo y otro arreglo como argumentos. El primer arreglo que voy a poner como argumento es este. Coma. Y agrego este arreglo. Cierro el paréntesis. Y en vez de darle enter allí como está, yo tengo aquí mi chuleta para que no se me olvide. Control Shift Return. Ok. Control Shift. Los tengo presionados en este momento y así teniéndolos presionados, le doy enter. Y entonces él agrega estas llaves acá que le hacen saber a él que esta expresión se refiere a multiplicación de dos arreglos o de dos matrices. ¿Ok? Entonces, para las operaciones con matrices en Excel, siempre van a requerir ese Control Shift. Esa parte es todo lo que podría ser nuevo para ustedes, ¿no? Pero es importantísimo, porque si yo quiero, a ver, aquí tenemos una matriz, esta matriz que es cuadrada. Allí es cuadrada, a ver, 5, 4, esta es cuadrada. Si yo quiero invertir esa matriz, bueno, vamos a invertir esta. Aquí hay una matriz que tiene unos números, ¿no? Fíjense, son números, no son... están los números ingresados directamente, no son el resultado de una operación. No hay ninguna ecuación en ninguna de estas celdas, son solamente los números. Yo quiero invertir esta matriz. ¿Cómo hago? Bueno, lo primero que hago es decirle dónde quiero el resultado. Eso también lo hice antes. Cuando yo le di clic aquí, le dije que quería el resultado acá. Pero el resultado acá, en este caso de la función objetivo, era un escalar. Por eso seleccioné una sola celda. Pero ahora, cuando quiero invertir una matriz, el resultado va a ser un grupo de celdas. Entonces tengo que decirle cuál es ese grupo de celdas donde quiero el resultado. Selecciono el lugar, le doy igual. Observen aquí lo que está pasando aquí. Le doy igual allí. Voy a multiplicar, ya no voy a multiplicar, ya voy a hacer una inversa de una matriz. M inverse. Y ahí sí, abro paréntesis. Selecciono el argumento, que ahora es solamente un arreglo, ya no hay dos. Y Control Shift Enter. Y me escribe inversa. Entonces, esto es muy útil cuando uno quiere resolver sistemas de ecuaciones que uno quiere decidir cuáles son las ecuaciones que participan. Es decir, recuerdan que habíamos dicho que el simplex iba cambiando de vértice, saltando de vértice en vértice, y que cada vez resolvía el sistema de ecuaciones y de esa manera iteraba hacia el punto óptimo. Bueno, eso lo podríamos hacer nosotros de manera semi manual con el Excel, sin usar el solver, es decir, sin usar directamente el algoritmo simplex y sin usar algún otro algoritmo, excepto que estaríamos invirtiendo con el algoritmo que está invirtiendo estas cosas, pero podríamos hacerlo paso a paso, nosotros tomando decisiones de cuáles columnas vamos a incluir
en la matriz que vamos a invertir y por lo tanto decidir cuál vértice vamos a evaluar en cada iteración. Es decir, eso podríamos hacerlo. En este caso, fíjense bien que la matriz que yo invertí es la de esta columna, que es esta que creo que están marcadas en bold, son las que he escogido para conformar esta matriz B. Es decir, es cuando están activadas las variables E1, D3, I1 e I3. Y ya vamos a ver por qué son esas las que estoy representando acá. Bueno, eso describe, creo que en forma completa, cómo se formula un problema en Excel. Es decir, que cómo se le dice al solver con qué va a trabajar al momento de uno activar la solución y pedirla, ¿no? Esencialmente lo que estoy escribiendo aquí, el mismo problema que nosotros formulamos, ¿no? La formulación del problema en su forma se puede hacer canónica o aumentada. En este caso lo estamos poniendo de la forma aumentada porque el problema nos llevó a esa forma de manera directa, pero se puede hacer de las dos formas. Entonces lo que estoy describiendo aquí, el sujeto A, es decir, el espacio factible, y estoy poniendo la función objetivo acá, pero lo estoy haciendo de una forma que viva, es decir, el Excel, cada vez que yo cambio el valor de una de las variables, esto recalcula todo y hace evidente si se está o no cumpliendo con las restricciones. En este caso es evidente que estos números no son iguales a estos, por lo tanto no hemos llegado al punto óptimo. Entonces vamos a resolverlo. Abro el solver. Claro, aquí ya está el problema puesto, ¿no? Es decir, dice que la función objetivo está en E4, eso es E4, eso es verdad, aquí está. Dice que vamos a buscar el mínimo variando las celdas que van desde la U7 a la U10, perdón, dice que variando la S7 a la S18, es decir, la S7 a la S18. Este es el vector que vamos a variar. Siempre es un vector, porque siempre son números que corresponden a las dimensiones del problema, y eso siempre es de una dimensión, es decir, siempre es un vector. Pero las restricciones que están descritas acá, sí puede haber varios grupos. En este caso nada más hay un grupo porque todas las restricciones de este problema son con una igual, entonces yo las puedo incluir todas como este bloque de restricciones que va desde la U7 a la U10 del lado izquierdo, es igual a la W7 hasta la W10 del lado derecho. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo que decirle además que use el método simplex, LP, Linear Programming Simplex. Aquí hay otros algoritmos, hay uno del gradiente para problemas no lineales, evolutivos. Nosotros vamos a usar el simplex, ¿no? Bueno, y le digo solve, con la esperanza de que esto llegue a donde llegó efectivamente. Dice, Solver encontró una solución.
generalmente lo primero que dice es que no la encuentra porque hay algún errorcito. Entonces, esto es bien delicado, muchachos. Yo sé que todos nosotros entendemos ahora cómo funciona esto y cómo se usa, pero esto es bien delicado porque cuando hay un error y el problema es grande, ya este problema es suficientemente grande como para fastidiarnos si aparece un error, ¿no? Porque si aparece un error es difícil encontrar dónde está, sobre todo en las condiciones de apremio en las circunstancias de un examen. Entonces, insisto en esto que siempre insisto, hay que practicar, 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 porque con este o con cualquier otro que ustedes usen, cuando hay un error que le impide a esto encontrar una solución, es muy difícil. Si uno no trabaja de manera verdaderamente estructurada, progresiva, con sumo cuidado, es complicado encontrar el error. Vamos a ver qué pasa si estas restricciones, aquí me estoy arriesgando porque esto es algo que yo no sé qué va a ocurrir, simplemente estoy... Habíamos dicho que un problema podría ser decir esto, que en principio no está mal, ¿verdad? Mayor que esto sea mayor que esto. ¿Me siguen allí? Ahora necesito algo de feedback. ¿Me siguen allí en lo que estoy haciendo? Sí, es lo que decía de que o sea, tomarla ahí no como variables ya de holgura, sino como variable del problema mismo y ya. Exacto. Entonces, O sea, fíjense que por que, encima habrían que meterle otras variables más. claro, aquí pueden pasar cosas que yo no sé cuáles son. Yo lo voy a hacer porque sé perfectamente que cambié y sé cómo regresarme si las cosas no se salen de rumbo. Por eso lo estoy haciendo, ¿no? Pero en este momento, pues me causa curiosidad saber qué pasa si yo pongo esto así, que no está, técnicamente no está mal, porque yo no tengo prohibido producir más de lo que dice de lo que necesita la demanda y agregarle el inventario que guarda y encima producir más que, bueno, que resuelvo botarlo, ¿no? Es decir, que se evapora en esta expresión, pero eso no está directamente prohibido, ¿no? Sin embargo, puede causar problemas. Vamos a ver qué pasa si le doy solve. Yo mismo tengo curiosidad. Bueno, aquí encontró una solución. Ajá, exacto, buenísimo. Encontró una solución. Pero fíjense, esta solución es distinta a la que teníamos antes. Esto me cuesta 12,000. Es decir, pero, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que aquí él dice que contrate 60 empleados para marzo y ya. No uso ni el inventario, ni despido a nadie. Y aquí, claro, esto no es igual a esto, pero es que aquí lo que yo le estoy pidiendo es que haga esto. Entonces, esta solución es válida. Es decir, ahí a simple vista no hay ninguna violación de nada. Claro, lo que está ocurriendo aquí es que yo estoy produciendo 200 productos aquí que los estoy tirando al espacio, ¿no? Porque están desaparecidos, porque ni siquiera entran al inventario. Y lo mismo acá. Ah, bueno, aquí no entra nadie al espacio. Es decir, estoy produciendo, él lo que hizo es producir
en todos los meses la máxima demanda, pero entonces vamos a regresar al caso anterior, que era que si está. Entonces recuerden que esto nos dio 12,000 de costo de operación. Ahí, entonces. Ok. Se dan cuenta, muchachos, ¿no? Esto, al yo ponerle mayor que aquí, da algo que nosotros sabemos que está malo y nos hace creer que vamos a hacer las cosas mejor, pero en algún lugar debe haber algún espejismo o algo que no está bien, porque cuando pongo el igual, me da otro valor que es más caro que el anterior. Entonces, bueno, yo me voy a poner a entender qué pasa acá y los invito a ustedes a también hacer lo mismo, porque aquí hay un comportamiento sumamente interesante y extraño, que es que si yo formulo esto mal, me da un resultado que es aparentemente mejor y que sin embargo no, pues yo no entiendo qué está pasando, ¿no? Porque no puede ser que contratando más gente al principio produzcamos más de lo que es necesario, botemos al espacio las cosas y sin embargo sale bastante más barato que esto, ¿no? Hay, algún accidente numérico está ocurriendo ahí por detrás por ese exceso de libertad, pienso yo que es lo que está ocurriendo, que hay en no decir que esto es igual. Exceso de libertad, digo matemática, ¿no? Es decir, cuando yo pongo aquí mayor que esto puede ser mayor que, y lo hago para cada una de las variables, yo para plantear el problema que ahora sería el aumentado, tendría que agregar 4 variables de holgura aquí. Y entonces eso, bueno, eso representa un espacio que es realmente una confusión y que, distinto a lo que yo esperaba, produce resultados verdaderamente perversos, porque no nos indica que está malo, más bien nos indica que son aparentemente convenientes y bastante convenientes frente al resultado real, y resulta que efectivamente sí está malo en una parte o en varias partes está malo, y nos engaña y nos hace creer en una ilusión que en este caso significa que debemos contratar un gentío y no hacer más nada el primer mes y botar la producción a la basura y que eso nos produce un costo menor. Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, es lo que arroja el plantear el problema de esta manera que parecía sutilmente equivocada, pues no es sutilmente equivocada, es gravemente equivocada. Yo no sabía que era tan grave, lo confieso aquí ante ustedes. O se me había olvidado. ¿Ok? Entonces, esto es bien interesante. Este pequeño experimento creo que es bien interesante porque revela la importancia de haber presentado esto de esta manera aquí cuando lo hicimos en esta lámina, ¿no? Es decir, esto es un error y es un error grave. Y es grave porque conduce a resultados gravemente equivocados. Y lo más grave es que cuando uno los obtiene, ningún sistema te dice está malo.
porque tú estás escribiendo de modo correcto un escenario equivocado. Pero el computador no puede decidir si el equivocado eres tú al poner ese escenario o es que tú realmente quieres evaluar ese escenario que está malo, pero que formalmente y sintácticamente no está mal. Eso es lo que tú le pediste a esto que resolviera. Entonces, bueno, es un excelente ejemplo de lo que pasa cuando uno le da a una formulación más libertad de la que debe, ¿no? Bien, si alguien tiene algún comentario, voy a cerrar esto porque le he hecho muchos cambios y no quiero salvarlos. Y lo voy a abrir de nuevo. Bueno, no lo voy a abrir de nuevo. Entonces, ok, hemos explicado cómo se plantea un problema de estos en Excel. Hemos propuesto una forma de hacerlo en un orden particular. Yo les animo a ser muy ordenados en eso y mantener las columnas y eso para que en Excel, así lo voy a abrir de nuevo, para que en Excel lo puedan, o sea, lo que estamos aquí haciendo en Excel es una mímica de lo que haríamos en un papel, ¿no? Cuando formulamos el problema, ¿no? Pero, repito, la ventaja de hacerlo con el computador es que, bueno, que está vivo, ¿no? Cuando yo cambio alguna cosa, él me cambia el impacto de alterar alguna variable en todo el resto del modelo. Ahora, fíjense, esto llegó a este resultado. Estas dimensiones, estas son las que están activas. ¿Ok? Esas son las dimensiones, esas que están en bold son las que indican qué variables están activas. Las demás valen 0, ¿no? Es decir, las demás tienen un valor que es 0, que anula el impacto de cualquier coeficiente correspondiente en esta matriz y por eso el funcionamiento resultante de este espacio factible es solamente el debido a las columnas que están destacadas aquí, que corresponden a las variables cuyo valor no es 0. Si yo agarro esas columnas y las pongo acá, ellas constituyen una matriz cuadrada que es invertible, que es la matriz base que la hemos llamado B. Y esa matriz base que hemos llamado B es la que debería yo invertir para tener la posibilidad de cambiar un poquito el vector de los recursos y multiplicar por esta inversa y obtener el nuevo punto de operación óptimo. Si me muevo alrededor de este vector de recursos, que en este caso es la demanda. Es decir, es un recurso como que inverso, como que me exige, no que yo dispongo, sino que él me exige, ¿no? Pero bueno, se llama vector de recursos. Pero los recursos normalmente uno los interpreta como lo que te facilita las cosas, lo que tú decides cómo usar. En este caso, el vector de recursos más bien es el vector de lo que tú estás obligado a cumplir, ¿no? Funciona al revés
y eso tiene que ver un poco con el hecho de que este problema sea de minimizar este valor, no de maximizar. Ok, entonces ahora sí, bueno, ahora sí creo que quedó completa la explicación. Esto nos ofrece la solución y nos ofrece la posibilidad, de, si somos ordenados en el trabajo, de tener nuestra matriz B inversa para un uso posterior, ¿no? Ok. Bueno, aquí quería solamente comentar, esto lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos 4 restricciones generales porque son 4 meses. Tenemos un espacio de 12 dimensiones porque tenemos unas 12 variables. Entonces tenemos 4 restricciones, es decir, 4 hiperplanos que deben ser de 11 dimensiones cada uno, ¿verdad? Para que eso funcione, solamente 4 de esas dimensiones pueden ser distintas de 0. Porque si yo le permito a una adicional ser distinta de 0, esto tiene infinitas soluciones. Es lo que pasó cuando le puse el mayor T. Esas 4 dimensiones o variables definen una matriz B base que es 4 por 4. Estos 4 por 4 es por estas 4 ecuaciones. Y esa matriz cuadrada 4 por 4, cuando se refiere al punto de operación óptima, lo podemos llamar B asterisco, y esa B asterisco es invertible porque es cuadrada y me permite escribir esta ecuación y tenerla disponible para usarla en caso de que cambie el vector de recursos un poquito. Y reajustar mi punto de operación sin necesidad de tener que resolver todo el problema otra vez. Entonces, esto es como la huella digital, como la síntesis de todo el problema, como, o sea, esta matriz inversa es característica de un problema. Y no solamente permite identificar el problema, o sea, cada matriz inversa representa un problema distinto, pero ella tiene la utilidad además que nos permite recalcular el punto de operación óptimo sin tener que resolver el problema. Ok, esto funciona si fuesen 6, 12, cualquier cantidad de meses en vez de 4. Si se agregan otras restricciones. Ah, bueno, este es el experimento que hicimos. Aparecen, sí, aparecen variables de holgura, pero bueno, se trabajarán convenientemente, ¿no? Bueno, acá yo estoy haciendo una discusión. Esta parte no la vamos a entrar en detalle porque, bueno, no parece mucha información nueva y más bien es riesgoso de que se preste a confusiones. Pero aquí lo que estoy planteando es que estas variables, ya lo hemos dicho de alguna manera, estas variables de los inventarios funcionan como holguras y la otra cosa es que el número de empleados y
despedidos, en realidad pueden ser considerados una sola variable que puede adoptar valores negativos. Es decir, cuando es positiva la variable es porque estoy empleando gente y cuando es negativa es porque estoy despidiendo gente. Pero como habíamos dicho en clases pasadas que no era conveniente presentar variables que adquieren valores negativos, esa variable que puede adquirir valores negativos la podría sustituir yo con la resta de dos variables positivas, pero cuya resta arroja un valor negativo. Y eso es lo que está pasando acá. Esta variable que en principio podría representar valores positivos y negativos, yo la descompongo en una variable que ahora la llamo E1, que adopta valores positivos, y una variable que ahora la llamo D1, que arroja los valores negativos. Y la diferencia entre E1 y D1 me arroja el valor que puede ser negativo de la variable original. Es decir, la variable que podía obtener valores negativos la descompongo en dos variables positivas cuya resta puede reproducir el valor negativo, pero me aumentó la variable. Eso lo hicimos en este problema de entrada y no fue necesario hacerlo con el cambio de variable que habíamos explicado en una clase anterior. Pero está aquí, pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a ese aspecto? No sé si recuerdan que en alguna clase anterior dijimos que cuando a ver dónde estoy. Dijimos que cuando una variable puede adoptar valores negativos, yo la voy a sustituir por una variable. Si esta variable, voy a llamarla B, puede ser negativa, para yo evitar trabajar con variables negativas, esta variable la voy a sustituir por la diferencia entre dos variables que sí son positivas necesariamente, pero que la resta de entre ellas pueden reproducir un valor negativo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Lo hicimos de manera natural al momento de decir, bueno, yo puedo contratar gente o puedo despedir. Pero lo que seguramente aceptamos sin decirlo es que si contrato gente es porque no despido a nadie y si estoy despidiendo es porque en ese mes no estoy contratando a nadie. Es decir, que estas variables, cuando se hace esto, una de las dos se recuesta del cero normalmente. ¿Ok? Cuando esta es la que se recuesta del valor cero, entonces B es negativa porque queda igual a menos un valor positivo, que es el valor que quiere la variable B2. Y cuando se hace esto, lo que se está haciendo es adicionando una variable al planteamiento del problema. Una variable postiza que está agregada allí solo con la intención de hacer que ninguna variable adopte al final valores negativos. Bueno, aquí lo hicimos de manera natural y simplemente estoy destacando eso ahora. ¿Algún comentario sobre eso? ¿Alguien no tiene eso suficientemente claro? Entonces, en este problema ocurrieron dos cosas que hicimos de entrada de manera muy natural. Una fue esa, que a una variable
que se refiere al manejo del número de empleados mediante la contratación o el despido, esa variable que puede ser positiva o negativa, al obligarla a ser positiva, nos indujo a agregar una nueva dimensión, que es la variable de despidos, distinto a la variable de empleos. Eso es algo que hicimos de modo natural, pero que de otra forma lo hubiéramos tenido que hacer con ese cambio de variable que hemos mencionado. Y la otra cosa que hicimos de modo natural fue agregar variables de holgura cuando agregamos los inventarios. También de manera muy natural, quizá tan natural que corrimos el riesgo de no darnos cuenta que eran variables de holgura y que por lo tanto este signo tenía que ser igual. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería. Para eso es esta parte, ¿no? Para destacar eso. Esto ya lo hemos explicado. Lo acabamos de explicar hace unos instantes. Bueno. Bueno, no sé qué desean. A ver qué hora es. Bueno, antes de hacer esto, que no sé si lo voy a hacer hoy o la clase que viene. Entonces tenemos ¿cómo estamos para la competencia del jueves que viene? Mucho silencio.